Gloria al Señor. Pasaje bien conocido de la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 14. Vamos a leer un poco más. Sobre la santidad sería un poco más, ¿sí? Desde el versículo 14 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Porque, hermanos, la santidad para nosotros es por dentro y por fuera. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero la obra más grande, hermanos, comienza adentro. Tiene que comenzar adentro. El encuentro con Dios nos ha marcado profundamente y ojalá en todo sea igual. Nuestro corazón, nuestra alma, y después eso se va exteriorizando. Amén. Nunca la obra del Señor queda ahí. Tenemos todo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor, aleluya. Precioso eres Dios. Aleluya. Dice así: como hijos obedientes, ¿cuántos dicen amén? Amén. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Porque eso éramos nosotros, aunque no nos guste, ignorantes de muchas cosas de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Amén. Pero lo base sería el versículo 16: escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dice el Señor. Padre, gracias, Señor, por tu presencia con nosotros, por tu Espíritu Santo aquí. Dios mío, si tu Espíritu no se moviese en medio nuestro, estaríamos en vano en este lugar. Pero gracias porque tú nos prometiste que a través de tu Espíritu estarías con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, cada vida que ha llegado a tu casa, cada uno de nosotros, todos por igual, necesitamos de ti. Nuestra alma tiene hambre y sed de ti, Señor. Nuestro corazón, incluso nuestra mente necesita de ti. Nuestro cuerpo necesita de ti. Todo lo que somos necesita de ti. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dueño. Aleluya, nuestro Rey. Ayúdanos en esta hora, que podamos someter nuestra voluntad a la tuya, Padre, y ser obedientes, como dice tu palabra. Tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y nos ayude, Señor, en el momento que compartamos esta palabra y este estudio. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea Dios. Uno de los aspectos más fascinantes del cristianismo es que no es necesario ser santo para acercarse a Dios. Amén. O alguien dijo: yo soy santo de verdad, yo me voy a acercar a Dios porque yo nací para esto. Nadie. A mí incluso me han llegado a decir: yo no me imagino la iglesia, tal vez con otras palabras, porque yo no soy una persona de iglesia, ¿cierto? O fulano de tal no es alguien que nos parezca compatible con la iglesia, porque antes de llegar a este lugar, o antes de llegar por primera vez, ninguno de nosotros nació con las características de un cristiano, ¿no es cierto? Porque para ser cristiano uno tiene que tener un encuentro con Dios,
como le vamos a compartir más adelante y le conocemos, tiene que nacer de nuevo. Nosotros nacimos a una nueva vida. Amén, somos nueva criatura, dice la Biblia, somos nuevas personas, seguimos siendo los mismos, pensamos como antes, me refiero al carácter, a la personalidad, pero Dios nos hizo, nos transformó y nos hizo ahora una persona de bien, que estamos en proceso, estamos mejorando cada día. La verdad, hermanos, que cometemos errores, le pedimos perdón a Dios, pero día tras día Dios nos ayuda y nos lleva tomado de su mano para que seamos mejores cristianos. Amén, pero no llegamos siendo ni buenas personas, ni mucho menos cuando nos acercamos a Dios. Pero, hermanos, para recibir su gracia y misericordia, solamente nos faltó tener un corazón dispuesto y abierto para Dios. Amén. Ahora, no es necesario ser santo para acercarse a Dios, pero después, hermano, es necesario vivir en santidad para seguirlo verdaderamente. Yo me estuve leyendo algunos artículos y la verdad es que cuando usamos el término santidad, nosotros lo tenemos más asimilado si tenemos mucho tiempo en el Evangelio, pero la persona en el mundo, o una persona que no tenga todavía conocimiento de la Biblia, usted le dice santidad y suena una palabra que también le viene a la mente una imagen, como las imágenes católicas, ¿cierto? Una imagen que ya pasó de moda, y la verdad, lamentablemente, hasta dentro de las iglesias, la palabra santidad va pasando de moda. Pero que Dios nos ayude, porque la Biblia nunca pasa de moda. Amén, en nuestras vidas. E incluso tenemos un estilo de vida que para muchos puede parecer anticuado. Pero si nosotros, y quiero ser insistente en esto, tenemos un encuentro verdadero con Dios, nada de lo que piensen o digan nos interesa. Porque el cambio que surgió en nuestras vidas, eso no lo puede pagar nadie, no se puede lograr en ninguna parte. El vivir y el sentir en nuestros corazones, la presencia misma de Dios con nosotros, ¿cierto? La ayuda divina, cada momento que necesitamos, eso no tiene comparación con cualquier tipo de crítica que puede llegar a nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Hay un versículo que quiero que busque, el que pueda, y se anime a leerlo. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Así que recuerde, la santidad no es eso que de pronto estábamos acostumbrados a escuchar cuando no éramos cristianos. Y que no nos suene como algo muy anticuado, porque la Biblia dice que Dios es santo. Ayer no le estuve enseñando a los niños acerca de esto también. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así es precisamente como un pecador inmundo puede acercarse a Dios y ser purificado. ¿Alguien puede buscar 1 Corintios 6, de 9 al 11? Nos hablaba de la vida de Jesús, el pasaje que acaba de leer Noel. Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, es decir, como hombre de carne y hueso, pero no pecó. Y nos deja el ejemplo. Él venció al diablo, al mundo, venció la tentación, para que nosotros hoy podamos vencer también. Gloria al Señor. Así, repito, es precisamente como un pecador inmundo puede acercarse a Dios y ser purificado. Y que no nos suene muy fuerte esa palabra, porque todos somos pecadores. Y un día estuvimos en el lodo cenagoso, en el barro, como dice David en alguna situación, pero el Señor extendió su mano y nos sacó cuando clamamos a Él. Nos sacó de nuestra vida pasada. ¿Qué dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11? Amén. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erréis, y estos erréis algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Amén. Así que la lista es bastante amplia de los que no entran al cielo. Cuando dice que no va a heredar el reino de los cielos, que no van al cielo. La lista es larga, ¿cierto?
Y hay pecados mencionados ahí, como la fornicación, la borrachera, el robo y otros más. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Pero esto era algunos de ustedes, así que nosotros tampoco no tenemos que ponernos desde el lugar del super santo a mirar a los que están afuera como que son los super pecadores, porque nosotros éramos algunos de esos. Amén. Nadie vino consagrado o santificado a la iglesia, pero dice ya hemos sido lavados y santificados por el Señor. Amén. Y esa es la obra que Dios está haciendo a través del Espíritu en nuestra vida, pero es parte de nuestra responsabilidad ahora vivir para agradar al Señor en santidad. No nos purificamos primero para recibir a Dios. Primero lo recibimos y luego Él nos purifica. La santidad se construye directamente sobre el fundamento de la experiencia del nuevo nacimiento que ahora en un ratito vamos a ver, que es fundamental. Nadie puede vivir una vida agradable delante de Dios sin primero haber nacido de nuevo. La santidad es uno de los llamados de cristianos. Individualmente nuestros cuerpos humanos son templo de Dios. Por eso estamos diciendo que es una responsabilidad y un llamado de parte de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les llame a algo? Amén, porque la verdad es precioso sentir el llamado de Dios. Y a veces hablamos del llamado a servir, del llamado a la obra misionera, del llamado a algunas tareas que son bastante populares en la iglesia. Sin embargo, hay otros llamados que a veces no hacemos tanto énfasis, pero son los más importantes. Son como la base para que después Dios los llame a otro tipo de tarea. Amén. Y uno de ellos es el llamado a la santidad, que es lo que estamos hablando. Dios nos está llamando a eso. Ahora vamos a explicar también lo que es la santidad. Gloria al Señor como definición. Pero a ver, vamos a ver otros versículos de la Biblia. No se preocupen los que no pueden ir, pueden escuchar también. Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 15 al 20. Estamos viendo que el Espíritu Santo vive en nosotros, si nacimos de nuevo. Usted recibió a Cristo en su corazón como Salvador personal, entonces desde ese día el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. ¿Qué dice ese pasaje? 6 del 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sigo? Hasta ahí está bien. Así que, hermanos, nuestros cuerpos son templos de Dios. Su Espíritu Santo reside. ¿Qué quiere decir que reside? Que vive en nuestras vidas. Ahora, hermanos, nosotros al comienzo, sobre todo, empezamos a mirar nuestra vida, escuchamos la palabra, decimos cuántas cosas tengo que corregir, pero que todo eso nos lleve con la ayuda de Dios y su Espíritu, nunca a alejarnos, sino a acercarnos, más siempre la solución será acercarnos un poco más a Dios. Y sobre todo para vencer aquellas cosas que nos parecen en el presente imposibles de vencer. La solución siempre acercarse un poco más a Dios, nunca alejarse. Siempre acercarse un poco más, porque el Espíritu Santo quiere vivir, y no solamente quiere vivir a gusto en nuestro corazón. Amén. Cuando uno está en el mundo, el que vive a gusto es el otro, ¿cierto? Y cualquier lugar que uno le dé de rabia, ¿cierto? De resentimiento, hermano, el diablo se frota las manos. Cuando uno tiene en el corazón, le da lugar a la envidia, esas cosas, el que se frota las manos del diablo porque puede vivir cómodo ahí. ¿Y en cuánta gente el diablo vive cómodo? Y encuentra en esas vidas un instrumento que él puede usar, porque él también usa a la gente sin Dios. Pero nosotros quiere vivir el Espíritu Santo y vivir como Él quiere. Amén, para que hagamos nosotros lo que Dios quiere que hagamos, para que en nuestras vidas se puedan ver los frutos del Espíritu Santo. Porque si su Espíritu está en nuestras vidas, habrá fruto de que su Espíritu está en nuestras vidas, habrá evidencia. Amén. Es lógico que un Dios santo desee morar en un vaso santo. Amén, y Él nos ha elegido para eso. Como cristianos somos llamados a la santidad, dijimos hace un rato. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Lea fuerte el que encuentre.
Somos llamados de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 2:9. Dios quiere, hermanos, una iglesia gloriosa. Amén. Llamados a la santidad, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. ¿Sí? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Primera de Pedro 2:9. Así que nos llamó a la santificación, a que nos limpiemos. Primera de Pedro 2:9. Sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿De dónde nos llamó el Señor? De la oscuridad, de las tinieblas, de un mundo oscuro, a su luz admirable. Amén. Qué linda es la luz del Señor, es la luz admirable. Gloria al Señor, aleluya. La iglesia será santa y sin mancha. Pablo declaró que debemos purificarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, según 2 Corintios 7:1. El llamado de Dios a la santidad siempre debe ir acompañado de la elección voluntaria de la humanidad de limpiarnos. Es decir, no es una obra que hace el Espíritu. Yo voy por el mundo como quiero, hago lo que quiero, miento, ofendo a la gente, trato mal a los demás. ¿No es cierto? Le doy lugar a la envidia, lo demuestro. Todas esas cosas se exteriorizan. Y después que el Espíritu se encargue, vengo a la iglesia y que el Espíritu se encargue, como que usted lleve el auto al taller y que se arregle el mecánico de hacer lo que haya que hacer. La vida cristiana es distinta. Dios no necesita nuestra ayuda, somos nosotros que necesitamos su ayuda. Pero Dios lo que quiere es nuestra disposición. Amén. Dios lo que quiere es nuestra humildad. Dios dice que trabaja en un corazón humilde. Amén. El salmista decía, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, que en ese tipo de corazón Dios puede trabajar. Hoy hablamos cómo el diablo se pone a gusto con corazones llenos de maldad, pero cómo Dios se pone a gusto con corazones dispuestos. Hermanos, no somos súper santos, pero sí estamos delante del Señor y le damos lugar a que Él obre en nuestras vidas. Es verdad que a veces nos queremos desanimar porque de pronto tropezamos y otra vez tropezamos lo mismo, pero de eso se trata, de clamar, no de tropezar, sino de clamar en busca de ayuda a Dios, de restauración, de que Dios nos levante otra vez, porque la verdad vale la pena volver a intentarlo si hemos tropezado y Dios no nos va a dejar solos. Amén. La santidad es una doble purificación que abarca tanto lo interior como lo exterior. El salmista David planteó la pregunta retórica, y me gusta este salmo para hablar de este tema, el Salmo 24, del 3 al 5. Él dice, ¿quién estará en el santuario del Señor? ¿Alguien puede leer ese pasaje? El Salmo 24, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. ¿Quién podrá estar en la presencia misma de Dios? ¿Quién? Y él mismo responde de inmediato, el de manos limpias. Está hablando de lo exterior. Amén. Pero dice después puro de corazón. Ahí está hablando de lo interior. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Está hablando de lo interior. Pero también dice ni jurado con engaño. Está hablando de lo exterior. Todo va de la mano. Para nosotros es tanto y tan importante una cosa como la otra. No se trata de ser religiosos en la iglesia y después afuera vivir como que nadie nos está observando, ni siquiera Dios. Amén, que Dios nos ayude, porque creo que ese es el desafío que como iglesia tenemos en estos tiempos, de que vivamos distintos y no una vida forzada. Tengo que vivir así porque me llega, justo llega con un hermano, un pastor o alguien. No, vivir con temor delante de Dios, pero con gozo de que Dios nos haya elegido para marcar la diferencia. Amén, porque la verdad no nos avergüenza vivir de esta forma, al contrario, nos causa placer y gozo saber que podemos vivir una vida distinta sin ser personas forzadas. No tenemos que vivir de apariencia. La gente a veces se muere de la risa afuera y quiere mostrar una cosa y después uno se da cuenta que están con tremenda depresión, porque quiere mostrar algo que no son. Yo he tenido hasta compañeros de trabajo, alguno se quitó la vida, pero sin embargo usted lo veía siempre mostrando una cosa, la felicidad y fiesta y esto y aquello, como que son los ganadores, pero al final ¿cómo están por dentro?
El cristiano tiene que estar todo el día riéndose para mostrar que está feliz, pero en nuestros corazones sabemos que el gozo de Dios es lo que nos da fortaleza a nosotros. Amén, sin necesidad de vivir de apariencia, es la obra de Dios en nuestras vidas. Importa lo de adentro y lo de afuera. Lo que sucede es lo que decía al comienzo, si en nuestras vidas hemos tenido un encuentro real con Dios, se tiene que ver. Se tiene que ver, se tiene que exteriorizar, hasta por los poros nos tienen que salir las cosas que son de Dios y se tienen que notar. Cuando Jesús habló a los fariseos, dejó en claro que la justicia y la santidad son necesarias tanto por dentro como por fuera, como le dijo en Mateo 23 del 23 al 28. Esto es significativo porque los fariseos obedecían la santidad exterior al pie de la letra, pero por dentro estaban contaminados y llenos de maldad. Es la verdad, que Dios nos ayude nunca a sentirnos representados por ellos, sino por Jesús, amén. Por Jesús, que mostraba amor y lo exteriorizaba, pero su corazón, hermanos, tenía ese amor que derramó en nuestros corazones. Amén. San Mateo capítulo 23, del versículo 23 al 28. Alabado sea Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo del comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Si será importante, hermano. Nosotros es como que diga, no, pero yo voy al culto todos los días. Amén. Yo soy una persona generosa, yo ofrendo, yo diezmo, hago lo que tengo que hacer. Pero después salgo afuera y tengo un problema. Se me cruza alguien, vamos a decirlo así. Alguien se nos cruza en rojo. Yo con razón parece que me estoy enojando, pero ¿qué es lo que tengo que demostrar? No significa que nos tengan que pasar por arriba, pero significa que nosotros no pagamos con la misma moneda, como dijo Jesús, que somos distintos. El Señor les dijo, sí, eso que hacen tenían que hacerlo, pero lo tenían que dejar de hacerlo, pero tienen que mostrar misericordia. Si no, ustedes le dijo, colan el mosquito y se tragan el camello. Es decir, están fijando en cosas que son así en comparación con lo que es grande como la misericordia. Porque, hermanos, los fariseos llegaron al punto de enojarse cuando Dios sanó a un enfermo. Imagínense eso en una persona tradicionalmente religiosa. Se enojaron porque el Señor les sanó un sábado, no, porque es el día de reposo. Y el Señor Jesús tuvo que usar algún tipo de comparación que parecía un poco ridícula, pero para que ellos abran los ojos, porque la gente que es fanáticamente religiosa es como el que es fanático para el fútbol. No importa lo que pase, va a defender porque es fanático, aunque le vaya mal, muy mal. Y lo mismo la política. Hay gente que es fanática. Y aunque, hermano, le roben, como pasa en muchos países, lo roben descaradamente, ellos siguen votando por los mismos porque son fanáticos. Pero nosotros no podemos ser fanáticos, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser racionales. Amén. Aunque sabemos que en Dios nunca habrá error ni margen de error como para que nosotros dudemos de Él. Pero, hermano, Dios nos hizo seres pensantes. Amén. Nos hizo racionales. Nos hizo capaces de entender lo que está bien y lo que está mal. De que examinemos la palabra, que estudiemos la Biblia y que nos examinemos nosotros a la luz de la palabra del Señor. Amén. Pero Jesús le dijo a los fariseos, vayan y aprendan lo que significa cuando él estaba con Zaqueo, por ejemplo, y lo criticaron. Jesús se está juntando, si fuera profeta, se va a juntar con un pecador como Zaqueo, que era un estafador, digamos, o con Mateo, que también era otro publicano, o con cuando llega la mujer pecadora, que la habían descubierto en el acto de adulterio, y Jesús le perdona. Entonces la gente decía, si fuera un profeta de Dios se daría cuenta qué clase de mujer es cuando esa mujer va y le unge, ¿cierto? Y con sus lágrimas le lava los pies y le derrama el perfume. Entonces dice, si fuera un profeta de verdad se daría cuenta qué mujer es, pero era un profeta de verdad. Jesús fue un profeta de verdad. Amén. Sin embargo le dice, vayan ustedes y aprendan lo que significa. Ustedes que leen el Antiguo Testamento, aprendan lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Y quiero conocimiento de Dios antes que holocausto, dice. Está muy bien, conocen la Biblia de memoria, al pie de la letra, pero si no aplican la misericordia de Dios no les sirve de nada. Si no aplicamos lo que la Biblia dice, aunque hermanos seamos más conocedores de Dios y mejores que los que sirven a Dios inclusive o están detrás de un púlpito, si no vivimos lo que dice la Biblia, hermanos, nos vamos a condenar a nosotros mismos. Amén. Si nosotros estuviéramos del lado de afuera,
nos convendría ni conocer la palabra que conocerla y no practicarla. Amén, porque si la conocemos no tenemos excusa. Les mencioné el pastor que hacía este pequeño estudio y él nos cuenta una experiencia que se las voy a leer a ustedes. Él dice que en su adolescencia le pasó que obedecía como el fariseo todo lo que le parecía que tenía que hacer para ser santo. Él dice, yo no maldecía, no insultaba a nadie, no robaba ni mataba a nadie, asistía fielmente a la iglesia, pagaba mis diezmos, daba mis ofrendas, asistía a todos los eventos, digamos, confraternidades, convenciones, lo que sea, cantaba en el coro, y él decía, por fuera yo me sentía limpio. Sin embargo, dentro mío albergaba ira, amargura, resentimiento, tenía problemas de actitud, guardaba rencor. Entonces él dice, mi santidad interior estaba corrompida y era destructiva. Y en nosotros, hermanos, todo tiene que ir de la mano, lo de adentro y lo de afuera. Incluso nosotros tenemos una forma de vestir que, hermano, es para los que ya somos miembros, que tenemos esa responsabilidad. Pero Dios tiene que hacer la obra primero adentro. Nadie puede vivir una vida forzada. Amén. Ni vestirse o algo por obligación. Tiene que Dios producir el sentir en cada uno de nosotros. Amén. Entonces él decía, yo vivía de esa forma, pero al final, por dentro estaba corrompido. ¿De qué sirve que nosotros queramos mostrar por fuera algo que no está pasando por dentro? Pero él dice, cuando comencé a permitir que Dios abordara sus problemas internos y a darle lugar para que Dios trabaje en su interior, entonces es ahí cuando él pudo decir con certeza que buscaba la santidad divina. Cuando uno va dejando que Dios obre en nuestro carácter, por ejemplo, en nuestra personalidad, en aquello que uno dice, yo voy a ser cristiano, todo bien, pero hasta ahí. O Dios puede hacer lo que quiera en mi vida, pero hay cierta área de mi vida que yo no quiero que ni siquiera Dios se meta, aunque no lo digamos con palabras. Porque hay gente así, jamás se va a humillar. Va a decir, yo voy a ayudar, voy a hacer lo que sea, pero esta parte, nací así, nunca voy a cambiar. Entonces, hermanos, de esa forma Dios no puede obrar nuestras vidas. Porque muchos de los que estamos hoy en Cristo tuvimos áreas que parecía imposible cambiar, pero su Espíritu Santo obró nuestros corazones. La santidad es necesaria para hacer realidad la promesa del cielo. En la cena de la boda del Cordero, la novia estará, dice, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Pueden leer Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9, porque dice algo más de lo que yo leí. ¿Qué significa el vestirse de lino fino? ¿Qué significa lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 en adelante? Aleluya. Y recuerda que somos la iglesia de Cristo, somos parte de su iglesia. Apocalipsis 19:7. Sí. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, como lino fino en las acciones justas de los santos. ¿Qué representa el lino fino? Las acciones justas de los santos. Amén. La justicia de Dios es el resultado de que Dios lidia con nuestro pecado y nos restituye a una posición correcta ante Él. Sin su ayuda es imposible. La gente a veces quiere presentarse ante Dios y de pronto ve a un cristiano y quiere tener los mismos privilegios o derechos que un cristiano ante Dios, pero si no nace de nuevo, que vamos a ver, hermano, todo lo demás es imposible. Porque Dios no es un amuleto para que esté cuando lo necesitamos y después nos olvidamos de Él. Dios quiere convertirse en nuestro dueño y Señor. De hecho, Él lo es, pero lo es de aquellos que hemos recibido a Jesús justamente como único y suficiente Salvador personal. Amén. Salvador y Señor de nuestra vida. Aleluya. La santidad es el proceso que nos mantiene en el camino de su justicia. La justicia y la santidad van de la mano y espiritualmente no podemos tener una sin la otra. Alguien busca Romanos 6:16, otro busca Efesios 4:22. Quienes han rechazado la santidad y se han sometido a las obras de la carne no podrán heredar el reino de Dios. ¿Y de qué sirve, hermanos, que hagamos lo que hagamos si no llegamos al cielo? Sería una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo. Si no llegamos al cielo, podemos decir que fracasamos. Pero gracias a Dios que nosotros queremos llegar al cielo. Hermanos, para ahí vamos, esto es parte del camino.
Esta es parte de la senda. Al cielo vamos, al cielo queremos llegar y la Biblia nos muestra cómo. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia? Amén. ¿Qué dice Efesios 4:22 al 24? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y dijimos que si la gente rechaza la santidad y se somete a la obra de la carne, no pueden llegar al cielo. Vamos a ver uno de los pasajes para ir terminando ya. Que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, que es el final de la Biblia, casi los últimos libros, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Qué buena es esa palabra, porque en nuestras vidas, hermanos, podemos así notarlo. Usted se esfuerza, le busca a Dios y usted, hermanos, permanece. Hay otro que cae por el camino, pero usted permanece porque se agarra de Dios. Porque sabe que el mundo no tiene muchas cosas para ofrecer, esa es la verdad. Pero nada que llene su alma, nada que le dé seguridad de la vida eterna. El mundo no puede brindarle esas cosas. La santidad consiste en tres cosas: separación del pecado, dedicación a Dios y transformación a la imagen de Cristo. Y hay muchas formas de definir lo que es la santidad, que hablamos al comienzo. Separación del pecado, dedicación a Dios y transformación a la imagen de Cristo. Es decir, procurar ser como Jesús. Por eso somos cristianos. Suena muy lindo decir que somos cristianos, pero si no vivimos como Cristo, si no seguimos sus normas, si no imitamos su andar, no podemos decir que somos cristianos. Ahora, la santidad es también separación del mundo y dedicación a Dios. Porque no es como algunos piensan de la santidad y se imaginen los monjes que se iban por allá, por las montañas, y se aislaban de la gente y vivir, como se dice, en una burbuja. Eso no es la santidad. Porque Dios nos puso en el mundo para que seamos luz. Y para que a través de nosotros la gente pueda conocer a Dios. Y pueda ver que todavía hay una esperanza para ellos. Si Dios pudo transformar nuestra vida, puede transformar a cualquiera. Pero si yo me separo del mundo y no me acerco a Dios, nunca voy a ser santo. Amén. ¿No les pasa que usted lucha? Cada uno lucha con diferentes cosas, pero luchamos en sí todos contra el pecado, contra las tentaciones, con aquello que viene a presionar nuestra vida para que ya no sigamos a Dios. Pero si usted no tiene relación con Dios, si usted no se congrega, por ejemplo, regularmente, si usted no busca en la palabra de Dios, si usted no ora, usted no va a sentir la fuerza para vencer el pecado. Y se va a quedar por el camino. Usted se va a sentir desanimado. Se va a sentir sin motivación para seguir adelante. Y eso nos pasa a todos. Y les pasa a los pastores y a tremendos siervos de Dios. Si se separan de lo malo, pero no buscan acercarse a Dios diariamente, hermano, estamos en el horno, como se dice. Estamos en el horno. Así que recuerde, la santidad consiste en separarse del mundo y acercarse y dedicarse a Dios. Y ser como Cristo. Amén. Es en vano que hablemos de esto último si no conocemos lo primero. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy tratando de resumir para ir ya terminando. A medida que este mundo se vuelve cada vez más malvado, no solo podemos estar separados del mundo, pues podríamos encontrarnos en decadencia, solo separados del mundo, pero acercados a quién. Amén. Jesús dijo incluso a la persona que es libre de los demonios, que el demonio sale y dice que anda por diferentes lugares, pero después vuelve y se encuentra la casa, dice, vacía, adornada de vacía. Dice, bueno, ¿qué hace? Va y busca a otros 7 peores y vuelve a ser el postrer estado peor que el primero. Y es lo que pasa. La persona cuando es libre, más que cualquier otra, necesita buscar y meterse con Dios. Amén. Nuestro corazón de algo tiene que estar lleno. Ojalá que sea de Dios.
Gloria al Señor. También debemos estar separados para Cristo. Es decir, debemos acercarnos cada vez más a Dios, quien es inmutable en su perfección y santidad. Salmo 145, 17. San Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Deja que tu amor sincero por Dios te guíe hacia la búsqueda de la santidad y la obediencia a su palabra. Ojalá que todos nosotros dejemos, hermanos, que el amor de Cristo en nuestras vidas nos anime a acercarnos más a Dios para vivir en obediencia a su palabra. ¿Qué dice el Salmo 145, 17? Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Amén. Dice también la Biblia que el camino que nosotros andamos es un camino de santidad. Ahora necesitamos que Dios siga limpiando nuestra vida por dentro y por fuera y permanecer en el camino de santidad y no darnos la vuelta atrás. Isaías capítulo 35, versículo 8 al 10. Gloria a Dios. La santidad se construye directamente sobre el fundamento de la experiencia del nuevo nacimiento. Es lo que yo quería hacer reiterativo. Nadie puede ser santo sin nacer de nuevo. Nadie puede agradar a Dios si no se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Jesús como su Salvador. Amén. ¿Qué dice Isaías 35, del 8 al 10? Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Ese es el camino de santidad. Por ahí vamos caminando. Eso estamos transitando. La santidad es una purificación doble que abarca tanto lo interior como lo exterior. En Génesis capítulo 3, la caída de la humanidad proporciona varias observaciones sobre la santidad. Amén. ¿Se acuerdan de esa historia tan conocida? De la caída del hombre. Amén. La serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Amén. Satanás usó la falta de conocimiento de Eva sobre la palabra de Dios en su contra. Génesis 3, del 1 al 5. La falta de conocimiento bíblico solo puede resultar en confusión y duda. La falta de tiempo devocional personal para el estudio de las Escrituras solo puede tener resultados negativos. Y es la verdad. Amén. Mi pueblo, dice el Señor, pereció porque le faltó conocimiento. Si no leemos la Biblia y no buscamos la ayuda del Espíritu Santo para conocer más de Dios, estamos fritos. La falta de tiempo devocional personal para el estudio de las Escrituras solo puede tener resultados negativos. Solo por esta razón todos necesitamos leer y estudiar la palabra de Dios fielmente para resistir al pecado y ser aprobado por Dios. Quien tiene dificultades con la palabra también tendrá dificultades con la santidad. No debemos ignorar la justicia y la santidad de Dios. Le dejo el versículo, pero vamos a continuar. Romanos 10, del 1 al 3. Eva cayó en las tentaciones más profundas del mundo. Primera de Juan 2, de 15 al 17. Porque dice el comienzo que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Esos son los deseos de la carne, según dice el apóstol Juan. Y que era agradable a sus ojos, son los deseos de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, es la vanagloria de la vida. Uy, si yo participo de esto voy a ser tan inteligente como Dios. Amén. Este pasaje resalta el hecho de que la santidad interior es un prerequisito para buscar con éxito la santidad exterior. Amén. Necesitamos buscar la santidad interior para que podamos también mostrar santidad exterior. Gloria al Señor. Juan escribió que los cristianos están en este mundo, pero no son del mundo. San Juan 17, del 14 al 16. Afirma que aunque vivamos rodeados de un mundo malvado, no somos parte de él ni estamos atados a él. La presión social de este mundo busca conformarnos, pero por medio de Cristo podemos vencerla. Amén. Romanos 12, del 1 al 2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia dice: ustedes son el templo del Dios viviente, yo habitaré entre ustedes. Segunda de Corintios 14, 16.
La búsqueda de la santidad de una persona será directamente paralela a su caminar devocional con Dios. Dice también 2 de Corintios 14:17, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y cuál es la promesa? Después dice, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué promesa más linda? Yo los voy a recibir ¿cuándo? Cuando ustedes se aparten del mundo. Cuando dejen esas contaminaciones y eso que le hace mal. Y hermanos, todos tenemos una conciencia. Aún antes de venir a Cristo, aunque estaba un poco perturbada, pero sabemos lo que está bien y lo que está mal. Amén. Dios nos ha llamado a todos a un lugar de santidad. Tanto la santidad interior como la exterior son alcanzables. Aunque no lleguemos al punto de la santidad absoluta de Dios, podemos vivir vidas agradables. Es una batalla que podemos ganar por medio de Cristo. Filipenses 4:13 dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si hermanos nos analizamos y analizamos nuestro carácter, cuántas cosas decimos, esto no, o en algún momento dijimos, esto no tiene arreglo. Esta parte de mí es imposible. Tal vez pensamos así en su momento, pero después vamos a la palabra, hermano, cuántos casos imposibles atendió Dios. Cuántos casos sin arreglo atendió Dios. Pero hermano, Dios es omnipotente. Vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por su palabra. Aleluya, dejemos lo imposible a Dios. Dejémoslo muy difícil a Dios y nosotros hagamos lo que esté a nuestro alcance. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso culto. Gracias por estar en tu casa de oración. A veces nos olvidamos